Hola gente, bueno, miren, como vi que tenían muchas dificultades a la hora de resolver las ecuaciones, decidí mandarles este repasito sobre ecuaciones a ver si nos clarifica un poco la situación. Supónganse que ustedes tienen que resolver la ecuación tangente de alfa igual raíz de 3 sobre 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente ponemos que alfa va a ser el arco cuya tangente vale raíz de 3 sobre 3. Introducimos en la calculadora raíz de 3, fíjense, tengan cuidado, o sea, raíz de 3, en el caso mío yo tengo que poner igual dividido 3, obtengo entonces ahora un número que es 0,57 y pongo shift tangente ese valor, answer, y me da un ángulo de 30 grados. Bueno, en este caso me da que alfa es 30 grados. Bueno, acá no hay mayores problemas, porque un ángulo de 30 grados equivale a un arco de pi sobre 6, y sabemos que en la circunferencia trigonométrica, como el periodo de esta función tangente es pi, si yo a este ángulo le sumo kpi, obtengo todos los ángulos cuya tangente vale raíz de 3 sobre 3. Siempre en las ecuaciones hagan la circunferencia trigonométrica para buscar los dos ángulos que tienen entre 0 y 360 grados que tienen la misma tangente. En este caso, yo haría una circunferencia trigonométrica, bueno, con buena voluntad, acá, y tenemos, a ver, el eje Y, vamos a tratar de hacerlo derechito, ya que esta figura va a ser de análisis, pero bueno, acá. Fíjense, yo sé que la tangente va a ser positiva en este cuadrante y en este cuadrante. Acuérdense que la tangente me la da el valor de este segmento, ¿sí? De este segmento, que en este caso es raíz de 3 sobre 3, y este valor que tengo acá es el mismo. La calculadora me dijo que era un ángulo de 30 grados, entonces acá yo tengo pi sobre 6. Y este otro ángulo, que se va a obtener sumándole pi, sería 7 sextos de pi. Como estas soluciones difieren exactamente en pi, yo puedo poner la primera y a esa primera le sumo de a medios giros y de esa manera obtengo esta solución que también está entre 0 y 2pi cuando k vale 1. Cuando k valga 2 me va a dar un ángulo congruente con este, cuando k valga 3 me va a dar un ángulo congruente con este, y de esta manera obtengo todas las soluciones. O sea que el conjunto solución acá sería el conjunto de los x, tal que x pertenece a los reales, y x tiene la forma pi sobre 6 más kpi, y k pertenece a z. Acuérdense también que siempre se expresa la solución, son infinitas, pero este ángulo siempre lo expresamos como un ángulo positivo. Por ejemplo, si la ecuación hubiese sido tangente de alfa igual a menos raíz de 3 sobre 3, en este caso, cuando ustedes introducen con la calculadora menos raíz de 3 igual dividido 3, ¿no? Ponemos shift tangente de ese valor y me da un ángulo de menos 30. Bueno, si me da un ángulo de menos 30, yo no voy a poner en la solución el ángulo de menos 30, que sería menos pi sobre 6. Perdón. Menos pi sobre 6. O sea, este ángulo, a este ángulo le voy a encontrar un congruente, pero que sea positivo, para lo cual le sumo un giro completo. Como acá estoy en radianes, le sumo a menos pi sobre 6, le sumo 2pi. Y en este caso me va a dar que el ángulo es 12 menos 1, 11 sextos de pi. O sea, yo encontré este ángulo que tiene por tangente, 11 sextos de pi, tiene por tangente
menos raíz de 3 sobre 3. Vamos a chequear con la circunferencia trigonométrica. Tenemos la circunferencia trigonométrica, el eje de las X, acá más o menos tendríamos el eje de las Y, y 11 sextos de pi. A ver, quiere decir que a pi lo dividí en 6 partes, ¿sí? Y tomé, perdón, el ángulo de menos pi sobre 6 sería este. O sea, es como que yo digo, a ver, ¿sí? Estoy acá, pi está dividido en 6 partes. Si tomo una en sentido negativo, tengo este ángulo. En realidad, este ángulo, ¿sí?, es este. Este es el 11 sextos de pi. ¿Sí? Este ángulo es de 11 sextos de pi. Chequeamos también que la tangente acá es positiva, acá es negativa, acá es positiva y acá es negativa, con lo cual quiere decir que vamos bien. O sea, la tangente de este ángulo, que sería, en realidad nosotros sabemos que es un ángulo de 330 grados. ¿Sí? Si ustedes buscan la tangente de 330 grados van a ver que les da este valor. Pero hay otro ángulo en el segundo cuadrante que también va a tener tangente, esa misma tangente. Ese ángulo sería este. Entonces, ¿cómo? O sea, porque fíjense que acá, si yo tengo el segmento que representa la tangente, que es este, que es negativo, es igual a este acá. Por lo tanto, este ángulo, ¿cómo lo podemos hallar? Y fíjense que yo acá sé que esto es un sexto de pi negativo. Esto también sería, este en valor absoluto, este arquito, sería de un sexto de pi. Por lo tanto, este sería de 5 sextos de pi. 5 sextos de pi. Este ángulo de 5 sextos de pi tiene también tangente negativa con este valor. Ustedes lo pueden chequear con la calculadora. A ver, vamos a colocar acá entonces el otro ángulo que obtuvimos, que es 5 sextos de pi. Estos dos ángulos no son congruentes, pero sí tienen la misma tangente. De hecho, ustedes pueden verificar. Fíjense que 5 sextos de pi equivale a 5 sextos de 180 grados, sería 180 por 5 sextos, les da un ángulo de 150 grados. Busquen la tangente de 150 grados para chequear que les da ese valor. O sea, a ver, yo estoy acá verificando. Verifico. La tangente de, dijimos, 150 grados es menos 0,57. ¿Sí? 57, 7, 3 y sigue, ¿no? Bueno, fíjense que ese 0,5777 es justamente el raíz de 3 igual dividido 3. Me da ese valor. Quiere decir que es verdad, que la tangente de 150 es igual a menos raíz de 3 sobre 3. O sea, ese ángulo de 150 es este 5 sextos de pi. Entonces, como esta es la primera solución que yo encuentro entre 0 y 2pi, pongo esta y no hace falta que ponga las dos y a las dos le sume 2kpi. ¿Se acuerdan que si pongo la primera solución que aparece, 5 sextos de pi, y a esa solución le voy sumando de a medios giros, fíjense, cuando a este ángulo le sume pi, me va a dar un pi. Cuando le sume 2pi, me va a dar un congruente con este. Cuando le sume 3pi, me va a dar un congruente con este, y así en forma alternada voy a obtener todas las soluciones. Lo pienso de esa manera, o lo pienso como, encontré el primer ángulo entre 0 y 2pi que tiene esta tangente, entonces si a ese ángulo le voy sumando de acá periodos, me va a dar, porque dentro del periodo de la función que es pi va a haber un solo ángulo. O sea, entre 0 y 2pi hay dos ángulos que tienen la misma tangente, pero entre 0 y pi hay uno solo. Entonces, la solución va a ser el conjunto de los x, tales que esas x pertenecen a los reales, y x es 5 sextos de pi, o sea, pongo el primer ángulo positivo que encuentro entre 0 y 2pi, congruente con este, que es el que me dio la calculadora, más kpi. Y, bueno, por supuesto, claro que K es un número entero. Acá es más, porque por ahí vi a alguien que puso por.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, supónganse que ustedes tienen que... No me borró. Ahí. Bien. Supónganse que ustedes tienen como ecuación seno de alfa igual a menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, ustedes colocan con la calculadora menos raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 igual dividido 2. Me da menos 0,86, o sea, esto sería lo mismo que tener seno de alfa igual a menos 0,866. Bueno, sigue, ¿no? Esto es una aclaración. Entonces, alfa van a ser todos aquellos arcos cuyo seno valga menos raíz de 3 sobre 2. Si ustedes pulsan con la calculadora Shift, seno, answer, porque ya tienen ese valor, les da un ángulo de menos 60. A ver, ¿qué hacemos ahora con este menos 60? Primero que nada, vamos a la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Vamos a la circunferencia trigonométrica. Acuérdense que acá siempre tiene que haber una figura de análisis, ¿no? Ustedes hagan lo más linda que puedan. A mí acá no me quedó muy linda, pero bueno, nos va a servir, espero. A ver, fíjense, el ángulo de menos 60 sería un ángulo que está acá, este ángulo. Pero yo no lo tengo que expresar como un ángulo negativo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar un ángulo que sea positivo, congruente con este que es de menos 60? Claramente el ángulo va a ser este, que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Pero acá sería, el rojo sería el positivo. Claramente para obtener este ángulo yo a este que es menos 60 le sumo un giro, ¿sí? Este ángulo va a ser congruente, menos 60 va a ser congruente con menos 60 más 360, porque le estoy sumando un giro completo. Y esto me da un ángulo de 300 grados. Que expresado, este ángulo sería de 300 grados, expresado en radianes, equivale, bueno, obviamente acá siempre podemos hacer la conversión, ¿no? Ponemos si a 180 grados le corresponden pi radianes, a 300 le corresponden x radianes. Esa x va a ser siempre 300, en este caso por pi, sobre 180. Y 300 sobre 180, fíjense que les da, dividido 180, les da un ángulo, no, perdón, pongan 300 sobre 180, así lo expresamos como decimal, como fracción, 5 tercios de pi, o sea que ese ángulo es 5 tercios de pi, lo cual está bien, ¿no? Porque si a pi lo divido en tercios, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, acá tendría 4 tercios, este es el de 5 tercios de pi. Bueno, y acá encontré entonces el equivalente, el congruente a este ángulo expresado en radianes. O sea, este ángulo es 5 tercios de pi. Esta va a ser una de mis soluciones, ¿sí? Obviamente. Hay otro ángulo que también tiene exactamente el mismo seno. Como yo sé que el seno de este ángulo sería este valor acá, ¿sí? En el tercer cuadrante yo tengo un ángulo que tiene exactamente el mismo seno, ¿sí? Que sería este otro ángulo. A ver, acá, ubico acá, ¿sí? Y fíjense, si esto es 60, esto sería 120, esto es 60, el valor absoluto de este angulito que está acá sería de 60 grados. Entonces, ¿cómo obtengo este ángulo verde? Y si a 180 le sumo estos 60, me da un ángulo de 240, ¿no? 180 más 60, 240. Entonces, el otro ángulo que también tiene por seno el mismo valor es un ángulo de 240. De hecho, si ustedes buscan seno de 240, pulsen seno 240 grados y les da ese menos 0,866. Quiere decir que este es el otro ángulo en cuestión. Y este ángulo expresado en radianes es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios de pi. Y entonces acá tengo los dos arcos
que tienen dentro de 0 y 360 grados, que es el periodo de la función, entre 0 y 2pi, cuyo seno vale menos raíz de 3 sobre 2. Entonces ahora armo el conjunto solución. El conjunto solución va a ser el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x tiene la forma 4 tercios de pi más 2k pi, porque voy a poner todos los congruentes con este ángulo, o x tiene la forma 5 tercios de pi más 2k pi, y k pertenece a z. Obviamente siempre aclaramos que k es un número entero. Entonces tengo este ángulo y este ángulo en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, que tienen exactamente el mismo seno, que en este caso era este valor, menos 0,866. ¿Cómo lo hallé? Y bueno, pensando en las simetrías que existen en la circunferencia trigonométrica. Si ustedes hacen la circunferencia trigonométrica con un compás y marcan un ángulo de 60 grados, acá en sentido opuesto, contrario a las agujas del reloj, acá, ¿sí? Enseguida se van a dar cuenta que el otro ángulo que tiene el mismo seno está en este cuadrante y por simetrías hacen el cálculo. Lo pueden pensar en radianes o lo piensan primero en grados y después lo expresan en radianes. Bueno, espero que esto se haya entendido. Vamos a ver un último ejemplo. ¿Sí? A ver, acá, lienzo. Vamos a hacer un último ejemplo que es si el coseno de alfa es igual a menos un medio. Bueno, nosotros sabemos que alfa van a ser todos los arcos cuyo coseno valga menos un medio. Entonces, con la calculadora busco la primera solución. Entonces colocamos shift coseno menos 0,5 y nos da un ángulo de 120 grados. Bueno, acá no hay problema, ven, porque ya me da un ángulo positivo. Acuérdense, cuando el valor del ángulo me da la calculadora un ángulo negativo, yo automáticamente le sumo un giro completo para hallar el congruente, el primer congruente que obtengo de ese ángulo, pero positivo, ¿sí? Pero acá me dio positivo. Entonces, vamos a la circunferencia trigonométrica. Hagámosla lo más linda posible. Acá. Vamos a trazar acá el eje de las Y. Ahí. Bueno, el ángulo de 120 grados es un ángulo que está por acá, ¿no? Sería 60, 120, 180. Este ángulo que está acá. Ese ángulo de 120 grados, que es un arco de 2 tercios de pi, ¿no? Si no me doy cuenta mentalmente, hacemos la conversión, ponemos si a 180 grados le corresponden pi radianes, a 120 grados le van a corresponder x radianes. Esa x va a ser 120 por pi sobre 180, 120 por pi sobre 180, y si ustedes simplifican 120 sobre 180, les da el 2 tercios, ¿no? Simplificamos acá y después por 6, 2 tercios. 2 tercios de pi. Este arco de 2 tercios de pi tiene por coseno menos un medio. Entonces yo ahora pienso, ¿dónde está el coseno? Vamos a hacerlo con regla. Ahí. Está un poquito más corrido. Piénselo acá. El coseno, acuérdense que siempre me lo determina el cateto adyacente, y el cateto adyacente justamente mide menos un medio acá. Con lo cual está perfecto que este ángulo tiene un coseno de menos un medio. Pero también nosotros sabemos que el ángulo que tenemos acá, en el tercer cuadrante, también tiene el mismo coseno. ¿Y cómo hacemos para calcular este ángulo? Y bueno, acá me doy cuenta que si voy de 60 en 60, esto sería 180 más 60, o sea, 240 en este caso, ¿no? Fíjense que si ustedes calculan el coseno de 240 les va a dar un ángulo de menos 0,5. Pero por simetrías, me doy cuenta que este triangulito que tengo acá y este son congruentes, este ángulo mide 60, este angulito acá en el triángulo mide 60, entonces si a 180 le sumo 60, me da el otro ángulo entre 0 y 360 grados,
que también tiene por coseno menos 1/2. Y ahora armo la solución expresando estos ángulos en radianes y obteniendo todos los congruentes. O sea, alfa sería, dijimos que 120 es 2/3 de pi, y por supuesto a esto le agrego giros completos, 2kpi, para obtener todos los ángulos congruentes con los arcos todos congruentes con 2/3 de pi. Y el otro arco dentro de 0 y 2pi que tiene el mismo coseno es este que está acá. 1/3, 2/3, 3/3, este es 4/3. Lo podemos pensar así, o si no hacemos esta relación y ponemos el 180 le corresponde pi a los 40x, resolvemos y nos va a dar este 4/3 de pi. Pero está bueno en la medida de lo posible si nos damos cuenta que tengo 1/3, 2/3, que era la solución, acá sería 3/3 y acá estoy en el 4/3, que es el otro ángulo en cuestión. Entonces, este ángulo que no es congruente con este, pero que tiene el mismo coseno, y todos los congruentes con él, que los obtengo sumándole giros completos, 2kpi. Bueno, y una vez que hicimos esto, armamos el conjunto solución. Conjunto solución, que va a ser el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x tienen la forma 2/3 de pi más 2kpi, todos los congruentes con 2/3 de pi, o x tiene la forma 4/3 de pi más 2kpi. Y k pertenece a z. Bueno, espero que, k en mayúscula, no el mismo k. Bueno, espero que estos ejemplos hayan sido clarificadores. Miren los otros ejemplos que hicimos para las tareas anteriores, que eran sobre el seno y el coseno. Siempre entre el seno, cuando tengamos una relación trigonométrica, o sea, una ecuación trigonométrica, seno de x o coseno de x, acuérdense que va a haber dos soluciones, salvo que estemos en los extremos de los cuadrantes, en los límites de los cuadrantes, pero siempre hay dos ángulos dentro de 0 y 360 grados, que son distintos, no son incongruentes, pero que tienen el mismo seno o el mismo coseno. Y para reconocerlos lo que hacemos es hacer una figura de análisis a partir de la circunferencia trigonométrica. Con la tangente no, porque si bien, o sea, entre 0 y 360 va a haber dos ángulos, con la tangente es más sencillo porque el período de la tangente, quiere decir más sencillo, no hace falta que hagamos todo esto. ¿Por qué? Porque el período de la función tangente es pi. Entonces, en pi va a haber un solo ángulo cuya tangente tiene un determinado valor. Entonces, después le sumamos de acá pi y nos van a dar todos los ángulos que tienen la misma tangente. Igual, si ustedes lo quieren razonar entre 0 y 2pi a la tangente, lo pueden hacer, no hay problema. Pero acuérdense que siempre las soluciones que van a obtener van a diferir en 180 grados o en pi radianes. Entonces ponemos la primera y a la primera, en lugar de sumarle 2kpi para obtener los ángulos congruentes, le sumamos kpi y de esa manera, esto es la tangente, obtenemos los ángulos que tienen la misma tangente. No sé si haría falta hacer uno más sobre la tangente. A ver, ya que estamos, hagamos uno más sobre la tangente. Supónganse que yo les doy que la tangente de alfa es igual a menos un cuarto. Y de paso vamos a poner algún ángulo que no nos dé 60 o 30 para ver cómo nos manejamos. Alfa va a ser igual a todos aquellos arcos cuya tangente valga menos un cuarto. Si ustedes hacen la circunferencia trigonométrica y recuerdan que la tangente, a ver, vamos a hacer acá, la tangente es negativa en este cuadrante y en este otro. Acuérdense que nosotros para hallar el segmento que determina la tangente, lo que hacemos es trazar acá una perpendicular al eje de las X y nosotros queremos que el segmento que va a estar sobre esta recta, que va a ser la intersección del lado del ángulo con esta recta, tiene que determinar, ese segmento tiene que valer menos un cuarto. Entonces, la tangente es negativa acá. Y un cuarto, si esto es 1, un cuarto, esto sería un medio, un cuarto estaría por acá. Quiere decir que el ángulo en cuestión
va a ser un ángulo acá, ¿sí? ¿Ven? Acá esto vale menos un cuarto. Bueno, el ángulo en cuestión va a ser un ángulo que está acá. O sea, ya me doy cuenta que es un ángulo del segundo cuadrante que va a ser cercano a los 180 grados, pero ahora voy a buscarlo con precisión con la calculadora. Ojo, porque la calculadora ahora seguramente me va a arrojar, vamos a ver lo que me va a arrojar la calculadora, pero yo por las dudas voy a hacer acá, la tenía la otra recta, la tangente vuelve a ser negativa acá, ¿sí? Este valor, ven que va a ser este ángulo, un ángulo cuya tangente también va a valer un cuarto, ¿sí? Va a ser un ángulo del tercer cuadrante. Vamos a ver qué solución nos arroja la calculadora. Colocamos shift tangente de menos un cuarto menos 0,25 y nos da un ángulo de menos 14 grados. Uy, ¿qué pasó? Se me achicó todo. Bueno, no sé. Me va a dar un ángulo de, no sé qué me pasó acá, que se me achicó. No sé por qué. No. Bueno, perdón, tengo que volver acá. Bueno, chicos, se me complicó esto, ¿eh? No sé qué pasa. A ver, acá que estoy. No. Bueno, no sé lo que me está pasando, gente. Se me fue la figura. Así que, a ver, vuelvo acá. A ver si vuelvo acá. No. Bueno, no sé lo que me pasó. Voy a tener que, a ver acá. Bueno, sigue siendo chiquitito. Bueno, a lo mejor ustedes, no sé si le van a poder aplicar zoom. Yo voy a tratar de escribirlo más grande. Acá la calculadora me daba un ángulo de menos 14 grados. Quiere decir que me está dando este ángulo, menos 14. En realidad me da con coma, pero yo voy a redondearlo. Menos 14 grados sería este angulito de acá. ¿Qué hago yo automáticamente? Busco un congruente, menos 14, sumándole 360. Y me va a dar, a menos 14 le sumo 360 y me da un ángulo de 345,9, 346 grados. O sea, alfa sería un ángulo de 346 grados. Este ángulo es un ángulo positivo, ¿sí? Que tiene por tangente menos un cuarto. Y sabemos que si este ángulo era de menos 14, este chiquitito también en valor absoluto es 14. Entonces, si yo a 180 le resto 14, me va a dar el ángulo del segundo cuadrante que también tiene esa misma tangente. Hacemos 180 menos 14 y les va a dar un ángulo de acá 166 grados. Si ustedes buscan 166 grados, si ustedes buscan la tangente de 166, fíjense, tangente de 166, les va a dar un ángulo de menos 0, una tangente de menos 0, casi 25. O sea, da 24,9 porque, bueno, yo acá redondeé. Obviamente estas dos soluciones difieren en 180 grados. A ver, si yo a 166 le sumo 180, me va a dar el ángulo de 346. O sea, que como las soluciones difieren exactamente en 180 grados, si yo a esta le sumo, ¿sí?, K por 180, me va a dar todas las soluciones posibles, acá están en grados. Lo que vamos a hacer ahora es expresar ese ángulo de 166, que va a ser la solución que yo voy a poner, o sea, yo en la solución voy a poner que es el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x tiene la forma. Voy a pasar este 166 a radianes, entonces digo, si a 180 grados le corresponden pi radianes, a 166 grados le van a corresponder x radianes. Esa x es 166
por pi sobre 180. O sea, si a pi a medio giro lo dividimos en 180 partes y tomamos 166, nos va a dar ese ángulo. Esto se puede simplificar un poquito, lo podemos simplificar, 166 sobre 180, y nos da un ángulo de 83/90. O lo dejamos así, o ponemos 83/90. Obviamente es lo mismo. 83/90 de pi, y a esto que le sumamos, kpi. Con lo cual, no es que obtengo ángulos congruentes con este, pero sí obtengo todos los ángulos que tienen por tangente menos 0,25. Cuando le sume un pi, me da la otra solución, el de 346. Cuando le sume 2pi a este, me va a dar un congruente con este ángulo que también tiene la misma tangente. Cuando le sume 3pi a este ángulo, me va a dar un congruente con este, que también tiene la misma tangente, y así sucesivamente. Y K pertenece a Z. Si les gusta más poner acá 166 sobre 180 pi, también lo pueden hacer. O sea, a pi lo dividimos en 180 partes y de las 180 tomamos 166, estamos en el ángulo de 166 grados. Bueno, esta sería la solución correcta. Bueno, gente, espero que haya sido clarificador, que los ayude a la hora de la tarea. Les mando un beso enorme. Y disculpen que lo mando un sábado, ¿eh?